¿Ya está conmigo? Sí, pastor, ya. Aleluya, gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, bienvenidos sean a todos y a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida en Radio Betel, la señal del cielo. Estamos transmitiendo directamente de Des Moines, Iowa, para el mundo en el nombre de Jesucristo. Estamos completamente en vivo, comenzando un programa especial que tenemos este día en el nombre de Jesucristo. Y así que le damos gracias a nuestro coordinador de la radio, el hermano Denis Rostrán, que está aquí con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Y bueno, y le damos gracias también al teólogo Julio César Clavijo, que está con nosotros. Estamos muy agradecidos con Dios por la vida de él y estamos aquí. Así que nos saluda cada uno, hermano Julio. Puede saludar, hermano, saludos por ahí en el nombre del Señor. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias, hermano Pablo, por invitarme a Radio Betel. También saludo al hermano Denis, Amén, amén. que nos está acompañando en esta tarde. Y vamos a tener un tema precioso en esta hora. Vamos a estar hablando acerca de desmantelar el espíritu del anticristo. Hemos titulado el tema de hoy, Desmantelando el espíritu del anticristo. Amén, gloria Va a ser un tema de poder, de bendición, y esperamos que los hermanos y todos los que nos escuchan estén muy atentos a lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Amén, amén, amén. Amén, hermano Denis, salúdenos para arrancar en el nombre poderoso del Señor. Amén, amén. Paz de Cristo a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas de diferentes países, donde quiera que esta señal llegue, en toda Latinoamérica de habla hispana. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga grande y poderosamente. Saludamos a todos los países en Centroamérica, recordándoles que hagan ese labor evangelístico, comparta la transmisión, estamos totalmente en vivo. Cuando usted comparte la transmisión, esta señal llega a aquellas personas que están necesitando escuchar la palabra del único y soberano Dios Jesucristo. Amén. Así que comparta la transmisión y saludamos y bendecimos. Déjenos sus comentarios desde donde nos ven, nos escuchan. Si tienen algún tipo de pregunta pueden hacerle. Estaremos respondiéndola totalmente en vivo. Amén, pastor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pues sin más preámbulo, comenzamos, hermano Julio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a estar enfocados en lo que enseña la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, de los versículos del 1 al 6. Y voy a proceder a leerla, primero que todo, para que nos enteremos qué dice esta porción de la Escritura. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén, amén. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice también: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, una de las cosas que comienza diciendo lo primero que empieza diciendo esta porción del capítulo 4 del Evangelio de Juan, es la siguiente. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, sométanlos a prueba. ¿Sí? Amén. Sométanlos a prueba si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, lo primero que nos está diciendo aquí el apóstol Juan es que hay que probar los espíritus, porque hay muchos engañadores. ¿Y a quiénes se está refiriendo para que tengan cuidado de los engañadores? Dice: a los amados. Muy importante Amén. que tengamos en cuenta esa expresión que se está utilizando ahí. Los que han sido amados por el Señor, entonces deben tener mucho cuidado, porque no le crean a todo el que habla de Cristo o a todo el que menciona a Cristo, sino que ustedes deben probar lo que ellos están diciendo, deben someterlo a prueba, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice, y aquí es donde nos da la clave de lo que se tiene que hacer para el discernimiento espiritual, porque esto no se trata simplemente de un trabajo meramente intelectual, sino de un trabajo espiritual, donde dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Amén. Gloria Todo a Dios. espíritu que confiesa
que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos revisando lo que significa el nombre Jesús, y lo estuvimos viendo en toda esa semana del encuentro con el nombre, cuando nosotros revisamos lo que significa el nombre Jesús significa Yahvé salvando o Yahvé salvador. Amén, amén. Entonces lo que nos está diciendo la palabra del Señor es, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yahvé salvador, el Cristo, ha venido en carne, es de Dios, ¿sí? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, es decir, Yahvé salvador, el Cristo, ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, cualquiera que niega, cualquier espíritu que niega que Yahvé salvador ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. Y nosotros vemos que hay muchas personas hablando acerca de Cristo, pero cuando usted los somete a esta prueba que el apóstol Juan los está sometiendo con la palabra de Dios, ellos no pasan la prueba, ¿sí? No pasan la prueba. La prueba es que si nosotros les decimos, entonces eso quiere decir que Yahvé Salvador ha venido al mundo, que Jesús es Yahvé Salvador viniendo al mundo, ellos nos dicen, no es. Jesucristo no es el mismo Yahvé, no es el mismo Yahvé, el mismo Dios, el único Dios verdadero. Él no es el Padre, Él es Yahvé, pero otra especie de Yahvé, o un segundo Yahvé, o una persona dentro de Yahvé, otra persona dentro de Yahvé, o es otro, un delegado, es solamente un hombre, o es un ángel, o es otro individuo, pero no puede ser el mismo y único Dios manifestado en carne. Entonces la palabra de Dios dice que cuando ustedes escuchen eso, esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y un punto muy importante que debemos tener presente es que en esta carta del Evangelio de Juan, capítulo número 4, y en toda la carta la primera carta del Evangelio de Juan, el apóstol está enfrentando ante todo un gran desafío que se había presentado para la iglesia del Nuevo Testamento, para la iglesia apostólica, para la iglesia que iniciaba la predicación del Evangelio, y es que el principal de los desafíos que encontró la iglesia en el mundo grecorromano, es decir, cuando ya salió a predicar el Evangelio en todas las naciones, el mayor opositor o uno de los mayores opositores de la predicación del Evangelio fue el gnosticismo. El gnosticismo era una corriente sincrética que decía que era filosófica, pero también tenía mezclado filosofía con religión, y era un pensamiento místico que había tomado de las ideas filosóficas, especialmente de Platón, pero también había tomado del estoicismo y también había tomado de las diferentes religiones que existían en aquel lugar, inclusive también del judaísmo. Entonces, resulta que el gnosticismo se caracterizaba por un dualismo. Una de las doctrinas principales del gnosticismo es que había un dualismo en ellos, pero era un dualismo entre la materia y el espíritu. Entonces el dualismo decía que la materia era algo perverso, era algo sucio, era algo corrompido, pero que lo que era el espíritu era algo que era lo puro, lo bueno y lo perfecto. Eso decía. Entonces, el ser humano, por ejemplo, para el gnosticismo, el verdadero yo del ser humano era un espíritu que estaba encerrado en una cárcel de materia. El cuerpo nuestro, como era de materia, para los gnósticos era aborrecible, ¿sí? Era como un desecho, como una basura de la cual nosotros nos teníamos que liberar. Entonces, de la misma manera también el gnosticismo decía que, como decía que todo lo material era lo corrompido, lo malo, lo sucio, entonces cuando venía un predicador, cuando venía un cristiano hablando la gran verdad de que Dios se manifestó en carne, entonces el gnosticismo aborrecía esa enseñanza, la odiaba, era una enseñanza que no podía soportar. El único Dios verdadero, el Dios grande, todopoderoso, se manifestó en carne. Dice, no puede ser posible, no acepto eso, no estoy de acuerdo con eso.
porque la materia es corrompida, es sucia, es mala. El que se tiene que haber manifestado en carne no puede ser el gran Dios, el Dios supremo, el Padre, no puede ser, tiene que ser un intermediario, tiene que ser una emanación, tiene que ser una especie de Dios mucho menor, o un ángel, o cualquier otra cosa, pero el Dios más grande no puede ser el que se manifestó en carne. Entonces, ante ese desafío que tenía la iglesia del Señor, el apóstol Juan dice: todo espíritu que confiesa, ¿sí?, que Yahvé, Salvador, el Cristo, ha venido en carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que niega esa verdad, ese no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo que vosotros ya habéis oído que viene. Ahora bien, miren ustedes que muchas doctrinas hoy en día no se llaman gnósticas, pero tienen mucho que ver con el gnosticismo. Amén. Mucho. Amén. Cuando nosotros miramos el catolicismo romano, por ejemplo, el catolicismo romano, dígale usted a un católico romano que nosotros nos podemos acercar directamente al Padre, que podemos orar directamente al Padre, que nosotros podemos y tenemos el derecho de clamarle a Él directamente, y nosotros vamos a estar oyendo de ellos que no es posible, que necesitamos un montón de intermediarios para poder llegar. Que usted primero haga un rezo a un cualquier santo, que ese santo es el que le va a llevar la voz al Padre, pero usted directamente a Él no puede, ¿cierto? Inclusive la confesión de los pecados, usted no lo puede hacer directamente a Él, sino que lo tiene que hacer a través de una confesión a un hombre. Y cualquier acercamiento que usted pretenda hacer al Padre, entonces no lo haga directamente, porque eso es imposible. Ahí vemos nosotros en esa enseñanza católica romana, vemos rastros de gnosticismo. Y dígale usted también a cualquier otra persona dentro del mundo religioso, cualquier predicador y a cualquier persona que esté por ahí hablando acerca de Jesús, hágale la prueba, dígale: nosotros creemos que Jesús es Yahvé Salvador, el único Dios que vino manifestado en carne. Y si usted nota un rechazo ante esa predicación, entonces están negando lo que la palabra de Dios dice, y ese es el espíritu del anticristo. Esa es la mejor prueba que se puede hacer. ¿Y quiénes son los que tienen que hacer esa prueba? Dice: los amados. Amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay gente que se impresiona por lo que algún predicador está haciendo, por lo que algún predicador está mencionando, por lo que algún predicador está hablando. Bueno, sométalo a prueba. Pregúntele, ¿sí? ¿Usted cree que Jesús es Yahvé Salvador que ha venido al mundo? ¿El Cristo ha venido en carne? ¿Él ha venido en carne? Y si ellos responden que sí, entonces nosotros estamos viendo que ellos están dentro de la verdad. Pero una cosa que caracteriza al espíritu del anticristo, el espíritu de error, es que apenas usted menciona o hace esa confesión de fe, inmediatamente hay un rechazo. Amén. Hay dos cosas fundamentales que yo quisiera tocar. Y es lo siguiente: mire, el gnosticismo cometió dos males muy grandes. El primero es que alejó a Dios de la creación. Dijo que Dios no podía crear. Como Dios, el Padre, la deidad suprema, es tan santo y tan grande y no puede tener un contacto con una materia corrompida, con la materia que es sucia, con la materia que es perversa, entonces Él no podía crear directamente las cosas. Él necesitó de un intermediario. Ese intermediario fue el que pudo crear una deidad menor, fue la que pudo crear el mundo. Sí, nosotros hemos oído, por ejemplo, dentro de los testigos de Jehová, que dicen que Dios el Padre no creó las cosas, sino que fue un obrero maestro, un intermediario el que lo hizo. ¿Sí? Y entonces dicen, esa deidad intermedia fue la que pudo crear el mundo, porque sí podía tener contacto con la materia, pero Dios el Padre no. O sea, han alejado al Padre de su prerrogativa de creador. Pero lo más peligroso de todo es que han alejado al Padre de su prerrogativa de redentor, de salvador. Pero cuando nosotros decimos es el Padre mismo el que vino a salvar, inmediatamente hay un rechazo contra esa predicación. Y la palabra de Dios dice: y ese es el espíritu del anticristo. Ahora dice el versículo que sigue: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. O sea, ¿han vencido a quiénes? A los falsos profetas que han salido por el mundo, ¿cierto? Ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir,
Mire que se está diciendo que los hijitos, los amados, los que tienen una relación de amor con Dios, y cuando se habla de hijitos, son los que lo están viendo a Él como el Padre, ¿cierto? Como el Padre. Los reconocen como Padre y amados por Él. Entonces, ustedes, hijitos, ustedes, amados, los han vencido porque mayor es el que está en ustedes. Aleluya. ¿Y quién es el que está en nosotros? Cristo. Cristo nuestro Señor, que es nuestro Padre. Amén. Amén. Que el Padre es mayor que todos. Por eso dice, mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Todos ellos, cuando les decimos, es que el Padre está en nosotros, Dios está en nosotros, el único Dios, el Padre está en nosotros, ellos dicen que no, que el Padre no puede estar en nosotros, que el que está en nosotros es otro diferente al Padre. El que puede llenar a la iglesia es otro diferente al Padre, una deidad inferior o enviada por el Padre, pero no el Padre mismo. Siempre hay un rechazo contra esa palabra que se está diciendo. Y dice que nosotros lo hemos vencido porque nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y estos últimos dos versículos me encantan cómo terminan y cierran esta idea. Dice, ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Aleluya. ¿Sí? Cuando ellos están diciendo que el Padre no fue el que vino, manifestado en carne, que Jesucristo no es Yahvé salvando, sino que Jesucristo es otro, una segunda persona o un enviado, cuando ellos dicen eso, pues el mundo los oye. ¿Por qué los oye el mundo? Porque ellos no son de nosotros, son del mundo, el mundo oye lo suyo. Por eso ese tipo de predicaciones haya cabida en ese tipo de corazones. En cambio dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Sí? Amén, amén. No rechaza esta predicación. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y así termina diciendo el apóstol Juan esas palabras tan hermosas. Por eso nosotros vemos que hay una gran división espiritual entre lo que es la iglesia del nombre, la iglesia que confiesa que Jesucristo es Dios mismo salvando, ¿sí? Porque es que creer en el nombre de Jesús significa eso. Hay gente que dice que Jesucristo no es el Padre, es el Hijo. Entonces uno les pregunta, ¿pero crees tú en el nombre del Hijo de Dios? Como Jesús le preguntó en cierta ocasión a una persona, a un ciego, que estaba ya siendo sanado, le dice, ¿pero crees tú en el nombre del Hijo de Dios? Amén, amén. El nombre del Hijo de Dios es Yahvé salvando, Dios salvando, Dios mismo, el único Dios salvando a la humanidad. Entonces, ¿crees tú en el nombre del Hijo de Dios? Por eso nosotros hacemos énfasis de que nosotros somos la iglesia del nombre. Pero ¿crees tú en el nombre del Hijo de Dios? ¿Sí? Y aquí se marca la diferencia. Como les digo, no se trata simplemente de un asunto intelectual. Aquí estamos hablando de un asunto espiritual. ¿Sí? La gente que puede confesar que Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento, salvando, haciéndose presente en medio de nosotros y viniendo en carne, lo hace porque tiene una revelación especial de parte de Dios y ha amado la palabra de Dios. Por eso se le dice amados e hijitos. Amén, amén. Pero los que no aceptan esta verdad inmediatamente la odian y la rechazan, están demostrando que ellos no actúan bajo el espíritu de verdad, sino bajo el espíritu del anticristo. Y ahí lo dice la palabra de Dios, en esto conoceréis. No os impresionéis por lo que habla cualquiera por ahí. Prueben los espíritus, sométanlos a prueba y dense cuenta si ese espíritu es de Dios o no. Entonces, dejamos hasta aquí esta rápida enseñanza de la palabra del Señor y vamos a pasar entonces a un periodo de conversación y de preguntas para ambientar. Amén. Es que desde la fundación del mundo, ¿verdad? Vemos que siempre lo primero que dice, como por ejemplo, cuando dice los 10 mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Y vemos cuando Dios rescata al pueblo de Egipto, nos damos cuenta que el pueblo se acostumbró a tener muchos mediadores para diferentes peticiones. Amén, amén. No sé si no estén de acuerdo conmigo, pero cómo en Egipto los enseñaron a pedirle a otros dioses ajenos. Gloria a Dios. Y Aleluya. cuando los logra rescatar, lo primero que les dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás, no harás nada. Y cómo en estos tiempos vemos las corrientes de muchas organizaciones y denominaciones que tratan de imponer
otros mediadores o diferentes personas, pero también vemos que acostumbran ellos a meterte la idea que tú no puedes ir directamente a Dios, que tienes que usar un mediador, tienes que usar otra cosa que no sea Dios. Mas, sin embargo, la única forma de ir a Dios es por el mismo Dios, que es Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Porque dice, nadie viene al Padre, lo dice bien claro. Pero diferentes religiones tratan de que no te des cuenta que Dios tomó forma humana porque tenía que haber un cuerpo para derramar la sangre, para que hubiera perdón de pecados. Amén, amén. Pero al mismo tiempo te das cuenta tan importante que es que el único que perdona pecados es Dios. Amén. No podía otro perdonar pecados porque el ofendido era Dios. Entonces Dios tuvo que venir. Ya era la promesa en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Había una promesa. Amén, amén. Así Dios es. mismo vendrá y os salvará. Dice que Dios mismo iba a venir y nos iba a salvar. Así que vemos el gnosticismo en estos tiempos, cómo trabaja con el orgullo, cómo trabaja con que no confíes en que puedes levantar tus ojos y puedes decir, Dios, perdóname, ayúdame. Y tratan de que te separes de Dios y que no hagas la petición a Dios. Esto está muy tremendo porque vemos diferentes, hay gente que le pide a los ángeles porque realmente todavía no han podido ser convertidos, no han reconocido que hay un solo Dios todopoderoso y que puedes tener acceso a Él. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Es muy interesante, creo que hay muchas preguntas y vemos diferentes religiones. Alguien dice que tienes que usar, por ejemplo, hay muchos que no quiero ni entrar en contienda en esta hora, pero hay gente que tiene que usar el nombre de sus líderes para poder hacer algo. Amén, hay amén. otra religión que dice que solamente los 120 se conectan con Dios, porque el gnosticismo Santo. ha influido tanto en el catolicismo, el trinitarismo, en todo ha influido En todo el mundo. para tener a alguien más que no sea Dios. Y como venimos de raíces idólatras católicas y todo eso, no nos hemos podido conectar con el único Dios verdadero, que no necesita intermediarios. Aleluya, amén, así es. Solamente que no fuera omnipresente, pudiéramos decir que necesita un intermediario, pero Dios es omnisciente, omnipresente. Y curiosamente, todos los atributos que menciona la Biblia, como el omnipresente, está hablando de uno presente, el omnisciente, uno siente. O sea, está hablando siempre de un solo Dios. Amén, gloria a Dios, así es. Desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de un solo Dios que se ha manifestado como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Amén, así Pero es, no en aleluya. personas, ni títulos, ni nada, sino como un solo Dios en diferentes manifestaciones. Como dice 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Amén, Por eso el así gnosticismo es. no puede reconocer eso, porque dice, la carne está separada del Dios Altísimo y no había forma de hacer eso. Dios tomó forma humana, Amén. aunque ellos no lo Amén, quieran amén. reconocer. Amén. Mire, Amén. el profeta Isaías profetizó en Isaías 63:16, dijo, pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre desde la antigüedad, y tu nombre es nuestro Redentor. Es decir, de acuerdo con la Escritura, siempre se está hablando de que el que venía a salvar era el Padre. Amén. Eso lo dice Isaías 63:16. Amén. No es un invento nuestro. Claro. No es que nosotros salimos con esto que nos lo inventamos el día de ayer, o se inventó hace 100 años, como dicen algunos, o que empezó en 1913 dentro del movimiento pentecostal. No, no es verdad. Esta es la doctrina que se ha predicado por siempre por parte de la iglesia que recibió la doctrina de los apóstoles y profetas. Es la fe apostólica. Entonces dice, tú eres nuestro Padre y nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Es decir, que nosotros no podemos esperar a otro que nos salvara, sino al Padre. Y luego dice Isaías 35:4. Dice Isaías 35:4. Decídalos de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Amén. Nosotros siempre estamos predicando lo que dice la palabra. Amén, así Dios es. mismo vendrá y os salvará. ¿Quién es el que salva? Dios. Dios mismo te salvará. Pero ¿cómo te iba a salvar Dios o cómo iba a venir si Él es invisible? Si a Él nosotros no lo podemos ver porque Él es el Espíritu Eterno. Pues para Amén. que Él viniera, Aleluya. tenía que hacerse presente en la forma de un hombre manifestado en carne Amén, amén. para derramar sangre a favor de nosotros. Entonces la predicación más hermosa que siempre ha predicado la iglesia es
Mira, Dios te ha amado tanto que Él mismo vino a salvarte. Amén. Ahora, no, que dice la Escritura también que Dios envió al Hijo. Claro, la Biblia dice que Dios envió al Hijo, pero no está diciendo que envió a otro, que envió a otro individuo, a otra persona, a otro sujeto. Amén. Está diciendo que envió al Hijo, y el Hijo que vino al mundo es Él mismo manifestado en carne, tomando la forma de un siervo, la condición de un hombre, porque así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Los hijos, ¿quiénes somos? Nosotros, los hijos de Dios, somos seres humanos. Por lo tanto, Él también se hizo un hijo, Él también se hizo un hombre, el varón perfecto, dice la Escritura, para traer salvación para los demás. Por lo tanto, cualquiera que deseche la palabra de Dios, de que Dios mismo vino, de que el Padre mismo vino a salvar, entonces dice la palabra de Dios, esa es la doctrina, el espíritu del anticristo. Fíjense ustedes aquí un punto muy importante. Si hay algo que el diablo odie con todo su corazón, ¿sí?, es que la gente reconozca que el Salvador es el mismo Padre. Gloria al Rey. Lo odia, lo odia. ¿Por qué lo odia? Porque cuando un creyente puede entender que el Padre, el que creó todo, el único Amén, Dios amén, verdadero, amén, aleluya. el único santo, el único Dios verdadero, Él mismo vino a salvar a la humanidad, entonces vas a ver que va a haber un pueblo enamorado de Dios. Por eso dice amados. Amén, amén. Amén, así es. Amados, no creáis a todo espíritu, porque un pueblo enamorado de Dios es un pueblo que sabe que el mismo Padre vino a salvarnos a nosotros, a buscarnos Aleluya. en nuestra propia condición. Amén, Amén. Por eso es el mensaje evangélico más hermoso. Yo no puedo entender, claro que uno sí lo entiende conforme a lo que hemos venido leyendo, pero uno dice es cómo uno no puede entender, así fuera desde el punto de vista natural, Amén, amén, así que es. uno le diga a alguien, mira, tu Padre te vino a salvar. Y no es el Padre. Aleluya. No puede ser el Padre. Ustedes están equivocados. Ustedes no pueden estar diciendo eso porque el Padre no puede. El Padre no puede. El Padre lo puede todo. Como decía el hermano Pablo, es omnipotente. Amén. Lo puede todo. ¿Cómo no va a poder venir el Padre manifestado en carne a salvar a la humanidad y seguir siendo el Padre eterno que lo sostiene todo y que lo sustenta todo y que no deja de ser el Padre Amén, eterno amén, nunca? gloria a Dios, aleluya. Siguió estando como el Padre eterno, venía al mundo manifestado en carne, como un varón, como un hombre, para darnos la salvación a nosotros, y ese es el mensaje más grande de amor. Mire, volvemos a repetirlo y se lo decimos a todo el mundo. Amén, aleluya. El mensaje más grande que nosotros podemos escuchar alguna vez es que el único Dios, el Padre, vino Él mismo, manifestado en Aleluya. carne, a salvar a la humanidad. Amén. Y ese es el espíritu de verdad. Y el espíritu del anticristo, inmediatamente, apenas oye esa predicación del evangelio, la odia y sale a negarla. Entonces dice, todo espíritu que niegue, que no confiese que Amén, amén. Jesucristo, es decir, Yahvé Salvador, ¿sí?, ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. Tengan cuidado, prueben los espíritus, sométanlos a prueba. Entonces, esto no fue un asunto solamente del gnosticismo del primer siglo. No, el gnosticismo se mezcló inmediatamente en el catolicismo romano, en el trinitarismo, que dice que no vino el Padre, sino que envió una segunda persona. También se mezcló en el arrianismo, que dice que vino fue una criatura, un semidios, una especie de un ángel más grande. O también en el dinamismo, que dice que el que vino fue simplemente un hombre que fue adoptado por Dios, etc. Todos negando esta verdad. Amén, Pregúntele aleluya. también, no solamente ocurre entre los grupos que llaman cristianos, preguntemos también por allá, a ver, lejanos, el hinduismo. Si tú le predicas que Dios mismo ha venido a salvar, ¿será que ellos lo aceptan? No, inmediatamente también lo rechazan, porque todas las doctrinas filosóficas o religiosas, ¿sí?, que son del espíritu del anticristo, se oponen a esta verdad. Amén. El único grupo que habla acerca de esto es la gente del nombre. Aleluya, gloria ¿Sí? a Dios. Ah, que vino el Hijo. Claro que vino el Hijo, pero ¿el Hijo quién es? Cuando alguien le dice vino el Hijo, entonces nosotros le decimos, ¿pero crees tú en el nombre del Hijo de Dios? Amén, Porque el amén. nombre del Hijo de Dios es Jesús, y Jesús es Yahvé salvando. Amén, amén. Yahvé salvando. Gloria a Dios. ¿Sí? aleluya. Gloria a Dios. Jehová salvando, el único Dios salvando a la humanidad. Entonces, ese es el mensaje poderoso que la gente necesita oír para Amén. poder ser salva, porque toda otra enseñanza es el espíritu del anticristo, el El que espíritu de niega Dios. que Yahweh ha venido. Miren qué Amén. interesante en Romanos 14:11. Dice Romanos 14:11. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Romanos 14:11. Ahora miren,
Filipenses 2, 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué interesante. Pero miren, ahora vamos a Isaías 45, 22 y 23. Miren lo que dice Isaías 45, 22 y 23. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Porque dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Qué hermoso. Qué hermoso. Amén. Es que hay tantos textos bíblicos que nos hablan del nombre de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo Hechos 4:12, donde dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. 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 Y mire usted le cita ese texto a muchas personas. En Jesús, solamente en Él hay salvación porque no hay otro hombre. No creo eso. Sí, amén. No, es que tiene que ser en unos títulos, Padre, Hijo y Espíritu. Pero está diciendo la Escritura, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. Amén. ¿Nos inventamos nosotros eso? ¿Nosotros nos lo inventamos? No, Es nosotros bíblico. no, es Amén. bíblico, exactamente. Ahí está la palabra del Señor. Nosotros lo único que estamos haciendo es repetir lo mismo que dice la palabra del Señor. Amén. Y anunciarlo a un mundo que está necesitado. Entonces, Gloria a Dios. cualquier persona que odie la predicación en el nombre de Jesús y que el Padre mismo es el que vino a salvarnos manifestado en carne como el Hijo o el varón perfecto, ese es el espíritu del anticristo. O sea, hay mucha gente que impresiona. Ustedes se dan cuenta hoy en día cómo hay muchos predicadores de renombre, con muy buena presencia, con una forma fácil de expresar y mostrar sus ideas e intenciones ante la gente. Amén. Y la gente lo sigue y tiene unos ministerios que impresionan, ¿sí? que llaman la atención. Pero la palabra de Dios dice, no creáis a todo espíritu, porque este mundo está lleno de falsos profetas. Y fíjense que estaba hablando Juan en el primer siglo. O sea, imaginemos si en el primer siglo ya estaba lleno de falsos profetas, entonces ¿cómo será en este tiempo que hay más gente en el mundo y que más personas están por ahí hablando cosas? Entonces imaginen cuántos falsos profetas hay hoy en día. Amén. Tengan Así es. cuidado, tengan mucho cuidado, dice la palabra del Señor, sobre todo está diciendo a los amados, a los que tienen una comunión íntima con Dios. Tengan cuidado, no se dejen impresionar. Ustedes los han vencido. ¿A quiénes? A los falsos profetas, con su evangelio falso. Amén. ¿Por qué? Así Porque es. ustedes son de Aleluya. Dios y porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No necesitamos un montón, una suerte de intermediarios. Mire, lo que ocurrió en la relación de Dios con el hombre fue que se rompió por causa del pecado. Amén. Así es. Pero para restablecer la relación entre Dios y el hombre, lo que hizo Dios fue Él mismo manifestarse en carne, Él mismo en esa condición de hombre, actuar como nuestro mediador, Él mismo, no otro, sino Él mismo, porque solo hay un Dios, un solo Dios se manifestó en carne, no un segundo, no Amén, un amén. tercero, no un semidios, no un ángel, no un ser humano adoptado por Dios fue el Salvador, Aleluya. no, Dios mismo vendrá y os salvará, y eso es lo que dice la palabra del Señor, eso es lo que dice la Escritura. Hermano Clavijo, Amén. ahí me lleva, de lo que está hablando usted exactamente, me lleva a Juan 1:1 y Juan 1:14. Amén, cuando habla que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero luego dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Amén, gloria al Señor Jesús. El mismo Dios viniendo a El mismo salvarnos. Dios, el Dios que hizo el mundo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Amén. En el Así mundo es. estaba. Dice Juan 3:16, un texto muy hermoso, pero muy mal interpretado por el mundo, por el espíritu del anticristo, porque esa es la realidad, un texto muy mal interpretado por el espíritu Así del es. anticristo. Amén. Dice Juan 3:16, dice que De tal manera de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga mas tenga vida eterna. Entonces, ¿se da cuenta? No fue al Padre, fue al Hijo. Pero es que hay que entender que bíblicamente hablando el Hijo
es el Padre mismo manifestado en carne como el varón perfecto. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, cuando se dice que dio al Hijo, es verdad. Es que ustedes, los unicitarios, los apostólicos, los pentecostales del nombre, ustedes rechazan que vino el Hijo. No rechazamos que vino el Hijo. Nosotros creemos que vino el Hijo, pero creemos que el Hijo es Dios manifestado en carne. Todas las veces que nos dicen, ustedes dicen que es el Hijo, no el Padre, siempre les respondemos, ¿pero crees tú en el nombre del Hijo de Dios? Es que el nombre del Hijo de Dios es Yahvé salvando. Amén. El Hijo de Dios es Yahvé salvando, Dios salvando, el Padre salvando, ¿sí? El Padre, dice Isaías 63, no conocerás a otro Dios. El Padre es tu Redentor perpetuo, es tu nombre. Entonces, Dios, es el Padre mismo. Entonces, ese texto dice, el amor de Dios es tan grande que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo que el mundo que está afectado por el espíritu del anticristo cree, es que el texto dice, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a otro a salvar al hombre. O sea, un padre que ama tanto al hijo, que cuando el hijo se está muriendo, el padre no se lanza a rescatarlo, sino que manda a otro a rescatarlo. O sea, tan grande el amor de ese padre por ese muchacho que se está muriendo y se queda aquí quieto. Hombre, vaya usted. ¿Y usted por qué no va? No, porque es que yo no quiero, yo no puedo, me quedó grande esto, ¿cierto? No, o sea, cualquiera entendería que si un padre ve a su hijo muriendo y no hace nada, ¿ese padre qué es? Un negligente. Un negligente que no vale la pena ni llamarlo a veces, uno ni lo llamaría padre. Entonces viene otro a rescatar y entonces, si ese es el gran amor del que habla Juan 3:16, pues entonces yo no quiero creer en el gran amor. Sí, ese es el espíritu del anticristo, es un amor perverso. Él mismo dijo que él mismo iba a venir, o sea, él mismo iba a venir. Él lo prometió. Dice, yo voy a ir a salvar, yo lo voy a rescatar, yo voy a ir. O sea, ¿cómo podemos separarlo? No podemos separar el sacrificio perfecto, porque es que también no se reconoce la naturaleza de Jesucristo, la humana y la divina. Sí. No se reconoce esas dos naturalezas, porque en Jesucristo había alguien que nació de María. Entonces ahí vemos el cuerpo que se iba a usar para el sacrificio perfecto, pero el poder que estaba dentro de él era el mismo Dios que había tomado forma humana en Jesucristo. Amén. ¿Creemos nosotros en el Hijo de Dios? Claro que creemos en el Hijo de Dios, como lo dice la Escritura. Pero no creemos en Dios Hijo. Eso no. Eso sería una herejía. No podemos creer en Dios Hijo, porque creer en Dios Hijo es negar la palabra de Dios. La Biblia dice 2 mandamientos, o es el mismo mandamiento, pero con una extensión. El principal mandamiento es el Señor, o Yahweh nuestro Dios, es uno. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces cualquiera que atente contra ese mandamiento está odiando la palabra, ¿cierto? Amén. Y luego nos dice, para que quede más claro todavía, dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre. Entonces, cuando alguien nos escucha a nosotros predicar esta palabra y la rechace, realmente no nos está rechazando a nosotros. Amén. No, está rechazando lo que Cristo Jesús enseñó y lo que los apóstoles y profetas anunciaron. Los apóstoles y profetas anunciaron. Entonces, ellos están rechazando la predicación apostólica, la de los apóstoles y profetas. No a nosotros, no están rechazando a Pablo Cepeda, no están rechazando al hermano Denis, no están rechazando a Julio César Clavijo, no. Ustedes, y yo le he dicho mucho a la gente, a mí me pueden decir lo que la gente quiera. Que me pueden decir que usted es un falso, que usted es un hereje, que usted es un predicador de cosas que no están en la palabra del Señor, que usted no tiene el conocimiento y que usted es una persona que presume y no sé, bueno, lo que quieran pueden decirme, pero el asunto es que más que enfrentarse contra mí, tienen que escuchar la palabra que yo estoy anunciando. Aleluya. Como dijo el Señor, es la palabra la que nos va a condenar finalmente, la palabra que nosotros predicamos, o la palabra que nosotros anunciamos también es la palabra que nos va a salvar, a rescatar, porque lo único que nosotros hacemos es leemos en la Biblia que hay un solo Dios y lo creemos y nos apropiamos de esta verdad. Gloria y la a Dios, amamos. aleluya. Ahora leemos en la Biblia que ese único Dios dijo, Dios mismo vendrá y lo salvará, y lo creemos, ¿cierto? Amén, y ahora después aparece Juan y nos dice, para que ustedes se den cuenta cuál es el espíritu del anticristo, lo identifican así: cualquier espíritu que niegue
que Yahvé, Salvador, el Cristo ha venido en carne, ¿sí? Amén, amén. Ese es el espíritu del anticristo, no lo creáis. Entonces, nosotros confiamos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Para ganar debates? No. No, nosotros, aquí no nos interesa que ganar debates. ¿Que enfrentar intelectualmente a otros? No. Aquí lo que nos interesa es que la gente conozca el mensaje de salvación. Amén, así es la aleluya. única seguridad para el hombre. El mensaje más hermoso de salvación, el mensaje más grande que el hombre puede oír es que el único Dios, el Padre, ha venido Él mismo. Buscó los medios para venir a buscarnos, ¿cierto? Halló la manera de poder a nosotros que estábamos lejos de Él reconciliarnos con Él, acercándose Él mismo a salvarnos, no enviando a otro, no enviando a otro. Dios no está lejos de la creación porque Dios mismo fue el que la creó. Dios no está lejos de la redención porque Él mismo fue el que vino a redimirnos. Aleluya, ¿Sí? amén, Nuestro así es. Redentor, tú, Yahvé, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Leía un mensaje hoy porque me adelanté y puse algo ahí en mis redes sociales y decía alguien, lo que pasa es que el Hijo también es Yahvé. Lo que pasa es que el Padre es Yahvé y el Hijo también es Yahvé, pero el Hijo no es el mismo Padre. O sea, está hablando de cuántos Yahvés, de dos. Yahvé. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, no dos. Entonces, por eso es que el espíritu del anticristo hace eso, divide a Dios, Amén, ¿sí? así es. Divide a Dios y aleja a Dios del plan de redención Aleluya. y de la creación también. O sea, es peligrosísimo. Todo lo que el gnosticismo ha hecho es perverso, pero el gnosticismo impregnó a otras herejías que comenzaron a salir después y entonces es, digamos, lo que es el trinitarismo que divide a Dios, el arrianismo que dice que fue una criatura la que vino a salvarnos, una especie de semidios, el dinamismo que dice que fue un hombre adoptado por Dios el que nos salvó. Todas esas doctrinas están negando la verdad evangélica, la verdad de que Yahvé Salvador ha venido en carne. Aleluya, amén. Amén. Es como cuando ven hemos platicado esto anteriormente, cuando ven la escena del bautismo de Jesús, ¿verdad? Y dicen, ya ves, ahí está la voz, el Padre, y acá está el Hijo, y las palomitas del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo sigue el gnosticismo teniendo el impacto ahí, porque no se hacen a la idea que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, pero nunca dejó de ser Dios. Estaba en Aleluya, Cristo, amén, pero así estaba en es. todas partes, en todo lugar. Porque si dejara de ser omnipresente, dejara de ser Dios. Claro. Entonces Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, pero al mismo tiempo nunca dejó de ser Dios. Sería no sé, ¿qué sería? Decir que estaba en Cristo, no podía estar en Cristo, porque luego, ¿quién habló en los cielos? Es algo increíble, ¿verdad? Cómo la gente inventa cada cosa, ¿verdad? Para Amén, así cuestionar es. algo que no se puede. Es que, mire, lo que pasa es que yo me he dado cuenta también de algo que llama mucho la atención. Dice como, a ver, la gente intenta examinar las cosas espirituales de una manera carnal. ¿Cierto? Amén, así es. Y por el gnosticismo Sí, todavía. claro, por el gnosticismo. El catolicismo, Por el y gnosticismo, todo, por el toda la gnosticismo, idolatría, el paganismo. Por el que gnosticismo, trae. porque siempre ven al Dios lejano, ¿cierto? Entonces, Una mente exacto. trinitaria es difícil entender que Dios es uno. Claro, por ejemplo, ellos dicen, miren que el Hijo dice, mi Padre que está en los cielos. Entonces, el Padre estaba solamente en los cielos. Entonces le dicen, ¿el Padre estaba solamente en los cielos? Oiga, pero si el Padre lo llena todo, ¿cómo va a decir usted que el Padre solamente estaba en los cielos? Si es el Espíritu Eterno omnipresente. Amén, amén, amén. Entonces, ellos no creen que Dios pudo venir a manifestarse en carne como un hombre y estar en la tierra de Judea, manifestado en carne como un hombre, sin dejar de ser Dios el Padre. Ellos creen que eso no es posible, muchos de ellos. Ellos creen que para que eso hubiera ocurrido, Dios tenía que venir y ser solamente un hombre, pero dejar el cielo vacío. Por eso usted también escucha, sobre todo en el pensamiento trinitario, escucha mucho ese tipo de expresiones que dicen, dejaste el trono, abandonaste el trono, viniste, dejaste el cielo para venir a salvarme, y ellos se imaginan que un Dios Hijo, que es una deidad menor, que no es el Padre, dejó una silla sola en el cielo, abandonó el cielo y se vino para estar solamente en la tierra.
Y ellos creen que si el Padre hubiera hecho eso, el Padre hubiera dejado el cielo solo. Para nosotros, Negarse a sí mismo. claro, para nosotros eso no es posible y nosotros no creemos así porque el Padre podía seguir estando en el cielo y llenándolo todo, pero también estar presente en el mundo para salvar al hombre como el Hijo, como el varón perfecto. Amén, aleluya. Entonces, a veces también hay caricaturas de lo que nosotros enseñamos y nos dicen, es que ustedes lo que dicen es que el Padre dejó de ser Padre y vino en modo Hijo. Jamás decimos eso. No, nosotros lo que decimos es que Dios se manifestó en carne. Oiga, ¿cómo odia el diablo que uno diga que Dios se manifestó en carne? ¿Cómo no le gusta que se diga que Dios fue manifestado en carne, que Él vino a salvarnos, que tomó nuestra condición de hombre y la forma de un siervo para salvarnos y rescatarnos a nosotros? Es un mensaje que apenas se menciona. El mundo, el diablo mismo y el mundo mismo que está bajo el poder o el espíritu del anticristo, entonces comienzan a rechazar este mensaje y nos dicen que nosotros no entendemos la palabra, que nosotros somos los herejes, cuando nosotros estamos actuando bajo la verdad de la palabra del Señor, porque cualquier doctrina que niegue esta verdad tiene esos peligros, divide a Dios inmediatamente, o lo aleja del plan de redención. Amén, dice que el que vino a redimir fue otro sujeto diferente a Dios. Todo eso que es un insulto contra la palabra de Dios. Amén, amén. Es un insulto contra la verdad de Dios. Amén, así es. Por eso nosotros no podemos dejarnos intimidar, como dice la Escritura, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, así el es. Padre Aleluya. Eterno, que ahora nos ama y ahora está en espíritu dentro de nosotros. Gloria a Dios, aleluya, amén. Así Aleluya. es. Fíjate que también viene mucho a mi mente cómo el enemigo trata de que no conozcas el poderío del nombre de Jesús. Amén, así es. Porque en el nombre de Jesús existe toda la divinidad, toda la deidad, no hay nada fuera de él. O sea, no hay nada más poderoso que el nombre de Jesús. Gloria a Pero Dios, cuando aleluya. tú aprendes que el nombre de Jesús significa Yahweh salvación, vas a poder entender que estás invocando todo el poder, y eso es lo que el enemigo no quiere, que tú no reconozcas que el nombre de Jesús tiene todo el poder. Amén, así es, Y aleluya. el que practica el gnosticismo, lo primero va a decir, oh, es un tercio de poder porque es el Hijo, es otro tercio porque es para el Padre, y otro tercio porque es para el Espíritu Santo. Entonces no sería un todopoderoso. Amén, así Y es. entonces cuando ya aprendes a invocar el nombre de Jesús con poder, con autoridad, sabes que es un nombre sobre todo nombre y que en él se dobla toda rodilla, en los Amén, cielos, en la así tierra es, aleluya. y debajo de la tierra. Gloria a Amén. Dios. Amén. Es que no hay otro nombre. No hay, no hay. Me gusta cuando la Biblia habla cuando Dios habla acerca de estas cosas, dice, no conocerás otro Dios de otro Salvador sino a mí, yo, y repiten todas las veces, yo, Dios único, Dios Salvador, no hay otro nombre, no, fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Entiéndanlo, pónganle mucha atención, y nosotros enseñamos lo que dice la Biblia y otros dicen, no, pero aparte del Padre sí hay otro que puede salvar. Es más, prácticamente están diciendo, el Padre no salvó, el Padre no rescató. Estaba ya lejos. Amén. bien. Estaba siempre lejos mirando, como coordinando todo, porque es que no podía vincularse con la materia. Bueno, ¿de dónde salió todo eso? Del gnosticismo. Amén. Todo el gnosticismo. Y aquí, El Padre está lejano, el Padre no te oye, para llegar al Padre necesitas intermediarios, el Salvador no puede ser el Padre, etc. hermanos, aquí hay algo que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Salvador, lo derrumbó, lo derribó de una, ¿verdad? Y está en Juan 14, del 8 en adelante, donde Felipe se le acerca y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero mire la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, le digo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, y que me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? Y luego más adelante dice, ¿verdad? Dice, desde hoy lo vas a conocer, porque no se había manifestado como Padre. Pero fíjese, hermano Denis, ¿cómo es más fácil? Fíjense bien esto, ¿cómo es fácil creer en algo que no existe, como creer que son tres dioses o tres personas, e inventar algo que no está en la Biblia, que no aparece, que no está en la Biblia, y cuando tú le dices, Jesucristo dijo, yo soy el Padre, no, es que no quiso decir eso. Quiso decir que era una parte del Padre y la otra parte estaba en el cielo, o había una parte del Padre. ¿Cómo es más difícil negar lo que está escrito que afirmar lo que está escrito? Amén. Amén, así es. Amén, así es, eso es. Es que mire, desde que el hombre cayó en pecado y tuvo esa separación de Dios por causa del pecado, al hombre
el hombre solo, por sí mismo, por su propia iniciativa, el hombre no podía restaurar la relación con Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. El hombre mismo no lo pudo hacer. Y entonces, para tratar de hacerlo, todo el tiempo estuvo en caminos equivocados. Inventó la idolatría de miles de maneras, luego la filosofía y otro tipo de sistemas y todo lo habido y por haber, pero las intenciones y las capacidades del hombre nunca podían llevarlo a tener contacto con Dios. Entonces, Dios mismo viene a salvar. Entonces, miren cómo es de diferente el mensaje de amor de Dios, ¿sí? Que es que Él mismo viene a salvar. En este otro caso, no. Aquí Dios no puede venir a salvar. Aquí es otro diferente a Dios. Entonces, no, pero les decimos, pero el Padre es el único Dios. No, entonces hay un Dios Hijo. Me invento otro Dios. El Dios Padre no puede salvar porque Él no puede hacerlo. Entonces, Aleluya. me invento otro Dios, un Dios Hijo me inventé, que ese sí es el que viene a salvar. O me invento entonces un ángel poderoso, que es el que viene a salvar. O me invento un humano muy ungido que fue adoptado por el Padre en algún momento y lo volvió el Hijo. Entonces, ese es el que me puede salvar, todo el tiempo negando. Porque desde el punto de vista del raciocinio humano, ¿sí? No puede ser Dios. Tiene que ser otro, tiene que ser otra circunstancia, otra situación, porque el hombre ve a Dios muy lejano. Eso es precisamente lo que el demonio ha querido que la gente se meta en la cabeza para ser engañada. Mira, entiende, Dios es muy santo y tú eres muy corrompido, muy sucio. No pienses que Dios te puede escuchar a ti. Para escucharte a ti, tú tienes que pasar por un montón de intermediarios, como enseñaba el gnosticismo. Un montón de intermediarios, porque tú no te puedes acercar a Dios. Y ciertamente el pecador no lo podía hacer. Ninguno de nosotros podía hacerlo. Pero la Escritura dice, para eso, para que el hombre tuviera, ¿cierto?, esa autoridad de poder acercarse a Dios, entonces Él mismo se manifestó en carne como un hombre, para siendo hombre, entonces romper el problema que tenía el hombre y abrir el camino para la humanidad. Por eso dice Juan 1:12, esto hermoso, ¿cierto? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pero ¿qué significa el nombre? Yahvé salvando. Eso es lo que nosotros tenemos que creer cuando creemos en el nombre, ¿cierto? Si tú crees que Jesús es Yahvé salvando, entonces tú has creído en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Porque muchos dicen creer en Jesús. Pregúntele si Jesús es Yahvé salvando. No, es la segunda persona. Es otro Yahvé salvando. Es un ángel salvando. Entonces no creen en el nombre del Hijo de Dios. Si realmente alguien cree en el Hijo de Dios, y alguien cree realmente en el nombre del Hijo de Dios, somos nosotros los creyentes de la Universidad de Dios. Que han dicho que nosotros no creemos cuando nosotros somos los que verdaderamente creemos en el Hijo de Dios. Entonces no es decir que yo creo en Jesús, no es decir que yo creo en el Hijo, es creer en el nombre del Hijo de Dios. Cualquiera que no crea que Yahvé Salvador, o sea, Jesucristo ha venido en carne, Yahvé Salvador ha venido en carne, no es de Dios y es el espíritu del anticristo. Amén, así es. Vemos una escena en la Biblia muy poderosa, ¿verdad? Creo que ya está muy bueno este tema. Cuando Pablo, esto fue lo que se trató la cumbre que acabamos de tener. Amén, aleluya. Cuando Pablo tiene el encuentro con el Dios Todopoderoso y dice que miraba el resplandor de su gloria, el poder. Pero Pablo sabía las manifestaciones de Dios, sabía cómo se manifestaba Dios, él sabía. Amén. Sí, lo Amén. sabía. Y cuando ve ahí le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Adonai? Y le dice, yo soy Yahvé Salvador. Amén. Amén. Aleluya, amén. Y ahí Pablo más adelante le dice a los filipenses, este nombre está sobre encima de todo nombre. Amén. Que ese nombre. Pablo entendió qué significaba Jesús y Pablo entendió perfectamente Amén, bien. Y ahorita nosotros tenemos que poder captar Gloria y a Dios. entender que el nombre de Jesús está Gloria a sobre Dios. todo nombre. Todo nombre. Y si no predicas un nombre sobre Amén. todo nombre, Amén, estás predicando aleluya. un nombre a medias, un nombre con un tercio de poder, un nombre dividido. Y yo quiero decirte que en el cielo se dobla la rodilla en el nombre de Jesús, en la tierra y debajo de la tierra. Amén, No hay otro Amén. nombre, hermano, de él. No hay. Existe, amén. No, es que no hay manera de ser salvo, sino la única manera en la que el hombre puede ser salvo es a través de Jesús. La única manera, no hay otra manera, no se la puede inventar. Existe. Entonces,
¿cómo vamos nosotros a estar siendo acusados que de predicar algo contrario a la Biblia si estamos predicando lo que la Biblia dice? Amén. Pregúntenos a nosotros. Aleluya. Yo le pregunto aquí al hermano Pablo, para que quede un testimonio. Hermano Pablo, aparte de Jesucristo, ¿sí? ¿Puede haber un Salvador? No. No, no lo hay. No, Hermano Denis, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿puede haber un Salvador? No hay. No. No, ¿por qué razón no hay otro Salvador? ¿Por qué? Porque solamente en Cristo Jesús hay salvación. Claro, porque Él es Yahvé salvando. Salvación. Amén, Él es Yahvé salvando. Como cuando Pablo se encontró con Jesucristo, y lo acaba de mencionar el hermano Pablo, entonces dice que hablaron en el idioma hebreo ahí. Entonces le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Yahvé Salvador, a quien tú persigues. Aleluya. Dura Gloria a cosa, dura cosa. Es darte cosas. Es darte cosas contra el aguijón. Mire, Golpearte, te está cuando, golpeando. correcto, cuando el mundo religioso habla mal contra la iglesia del nombre, ¿sí? Habla mal contra los predicadores del nombre, no es a nosotros. Gloria a Dios. Mire, Pablo a quién perseguía. Pablo estaba persiguiendo a los predicadores, a la iglesia, ¿cierto? A la iglesia del nombre. A la iglesia del nombre, pero Jesús le dijo, Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo creía que él estaba persiguiendo personas, Sí. individuos, sujetos humanos. Amén, así No, es. él era persiguiendo, enfrentándose contra Yahvé Salvador. Entonces el Señor mismo le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por eso volvemos y repetimos, cuando una persona desafía este mensaje, ¿sí? Este mensaje que nosotros anunciamos, Amén. Gloria a cuando Dios. es capaz de decir algo contra nosotros, Gloria a Dios. no Amén. es contra nosotros realmente, no es contra nosotros, directamente contra Jesús. Por eso es que dice Juan, es el espíritu del anticristo, es decir, se odia el mensaje de Cristo, Amén, así es. se odia el mensaje de la salvación de Jesús, se odia tanto al propio Cristo, que esa doctrina es una doctrina completamente anticristo, ¿sí? Alguien dirá, palabra muy dura la que usted está diciendo, palabra muy dura la que usted está dando, pero es lo que dice la palabra del Señor, eso es lo que dice la Biblia. Nosotros estamos convencidos de que viene un avivamiento del nombre en el mundo, ¿sí? Definitivo. Definitivamente va a ocurrir, pero para que eso ocurra, la gente tiene que entender estas cosas y predicarlas, Amén. tiene que anunciarlas. No nos podemos quedar callados, tenemos que decirlo, ¿cierto? Tenemos que anunciarlo, porque muchas personas llegan a ese texto y saben cómo lo tuercen con el espíritu del anticristo. Porque si alguno niega que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Se da cuenta, está diciendo que Jesucristo, es decir, la segunda persona, no el Padre. El texto no dice eso. No. El texto dice es que si alguno niega que Jesucristo, es decir, Yahvé Salvador, ha venido en carne, ese no es de Dios y ese es el espíritu del anticristo que ustedes ya han oído que viene y que ya está en el mundo. Amén, Y ya tengan está. cuidado porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y el mundo verdaderamente está lleno de falsos profetas. Amén, Escuche la así es. predicación que niega que Jesucristo es el Padre mismo salvando. ¿Cuántos la predican? Multitudes, abundan. Amén. Pero la gente que predica la verdad, pues no somos muchos, pero también somos hartos, ¿cierto? También somos mucha gente que Dios ha redimido de todo pueblo, tribu, lengua, nación, y vamos a seguir anunciando esta verdad hasta que el Señor venga. No podemos parar de anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, en todo el Nuevo Testamento, lo que es el Antiguo Testamento, ¿hay algún pasaje donde diga, se mencione la Trinidad, o donde diga, estaba el Hijo haciendo allá el mundo y estaba el Padre haciendo los árboles y el Espíritu Santo haciendo otra cosa? ¿Hay algún pasaje de eso que diga para tener una base bíblica? No, eso no, ¿sabe dónde dice alguna cosa de esas por ahí? Cuando apareció el gnosticismo. Antes no. O sea, el gnosticismo fue el que comenzó con todos esos males de decir que el Dios creador no era el Padre, sino otro. ¿Hay algún bautismo en la Trinidad? No, ninguno. ¿Sabe cuándo aparece el bautismo en la Trinidad? Por allá más adelante, por allá por el siglo III, empieza a aparecer alguna idea de esas, también de doctrinas derivadas del gnosticismo. Todo del mismo mal. ¿Sí? Todo del mismo mal, todo.
Hermano, mande saludos a todos los que están conectados. Estas redes sociales están pero muy activos. Tenemos muchísimos mensajes. Amén, gloria a Dios. Saludamos, bendecimos a la familia, hermano diácono Juan Pineda, amén. Hermana Daya Millaquian dice amén, gloria a Dios, Dios los bendiga grandemente a cada uno. Saludamos a Antonio Romero, hermano Sósimo, hermana Estela, hermana Tracy, hasta Honduras, a Ilani Selenia Ramírez, dice saludos desde Honduras. Dice hermana Daya, mi amén, gloria a Dios, sigue usando de una manera extraordinaria, logrando aplicar la palabra de nuestro Señor Jesús de una manera tan entendible. Gloria a Dios, amén, amén. Saludamos a Argemiro Polonia, saludos, bendiciones. Dice Jesucristo tenía dos naturalezas, como humano y como divino. Dice como divino es el único verdadero Dios todopoderoso, dice, pero como humano, dice, murió, y como divino es eterno. Gloria a Dios, aleluya. Saludamos a hermano Samuel Muñoz, hermana Tracy Dávila, hermano Ramón Arce está conectado también, dice súper claro como el agua. Gloria a Dios. Saludamos, bendecimos al hermano Alexander Castillo, a Cristian Domínguez, dice hombres de Dios, revelación del cielo, el Señor los siga usando, dice amén, gloria a Dios. A la hermana Gloria dice amén, gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo, dice nuestro Dios y Salvador, amén. Aleluya. Pues es un programa muy se ha pasado la hora muy rápido, ya exactamente ya nos pasamos de la hora. Yo me deleité. Amén, estamos muy agradecidos con Dios. Amén. Por la vida del teólogo apologista Julio César Clavijo. Gracias, teólogo, por estar con nosotros. Gracias, hermano. Fue un fin de semana glorioso de la cumbre y ahora la radio. Creo que hemos comido palabra sólida, palabra que edifique, y estamos muy agradecidos por Dios. Bendecimos su vida, su familia, sus hijos. Bendecimos a Colombia en el nombre de Jesucristo, amén, hermano Denis. Bendecimos a Colombia. Que el Señor Jesucristo bendiga a toda la nación de Colombia, ¿verdad? A la familia del hermano Clavijo, amén. Que hacen ese esfuerzo de estar allá esperándolo y nosotros disfrutándolo acá, ¿verdad? Entonces, a toda su familia allá en Colombia, que Dios les bendiga grande y abundantemente, amén. Amén. Dice aquí un último comentario, dice bendiciones, Lidia Martínez, no sé de dónde nos estará. Ella es de California. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, estamos muy agradecidos. Yo estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes dos, varones gloria de Dios, varones Dios. del Señor Jesucristo. Amén. Es un privilegio, un honor estar aquí en esta cabina compartiendo, y me he gozado y he recibido tanto de la palabra de Dios esa tarde noche, y sé que todos los que están ahí en las redes sociales también han recibido con gozo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Comparta la transmisión, haga labor evangelística, comparta sus contactos. Puede llegar usted, alguien está necesitando una palabra en el nombre de Jesús, y queremos decirles que aquí se ha expuesto la palabra, hemos expuesto el nombre, sobre todo nombre, y hemos reconocido que Dios vino a salvarnos. Aleluya. No un Dios en tres personas o en un tercio de poder, no. Reconocemos que Dios es un Dios único y todopoderoso, Gloria que se a ha Dios. manifestado como Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo derramándose en los corazones en este tiempo. Creemos fielmente Amén, en las así es. manifestaciones de nuestro Dios, Amén, pero así solamente creemos en un solo Dios, unipotente, todopoderoso, omnisciente. Bueno, ¿qué más puedo decir? Gloria. Vamos a darle la palabra al hermano Clavijo para que se despida, y Amén, amén. luego el hermano Daines va a estar orando, bendiciendo ahí en las redes sociales. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Nosotros hacemos este esfuerzo, como decimos, no para estar ganando debates, no para mostrar que nosotros somos muy inteligentes. A nosotros nos interesa que se exalte el nombre de nosotros. A nosotros nos interesa que se exalte el nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Así es. El nombre de Jesús. Deseamos que la gente pueda conocer este mensaje que el diablo ha ocultado del mundo, porque el diablo es muy astuto. A la verdad le llama mentira y a la mentira le llaman verdad. Así es. Y así como también al principio entonces llamaron a la iglesia verdadera, la llamaron una secta, hoy en día dicen que nosotros somos una secta, dice la gente, el mundo, ¿cierto? Pero para nosotros sabemos que nosotros somos el especial tesoro de Dios. Por eso Dios nos dice amados, nos dice hijitos. Ustedes los han vencido, ¿cierto?
porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Amén. Nuestro Padre Aleluya. Celestial está con nosotros. Creemos la palabra de verdad. Creemos que el Padre mismo vino a salvarnos. No nos avergonzamos de predicar esta palabra porque es lo que nosotros leemos en la Biblia y es el camino seguro para la salvación. Si tú sigues negando que Dios mismo vino a salvar, si tú sigues negando o pensando que una parte de Dios, tú sigues pensando que es que una parte de Dios la que vino a salvar, que fue un Dios Hijo el que vino a salvar, o que fue un delegado de parte de Dios el que vino a salvar, esa es la doctrina del anticristo y tu vida está en peligro. Y si tú tienes amor de Dios, si tú tienes amor de Dios verdadero en tu corazón y amor por la palabra, pues la Escritura dice, el que es de Dios, Él nos oye. El que no es de Dios no nos oye y oye más bien al mundo. Entonces, por eso lo predicamos, por eso lo anunciamos, porque creemos que todavía hay gente a la cual Dios está llamando, porque Dios está llamando pueblo para su nombre. Dios está llamando pueblo para su nombre. Entonces, tú tienes también el derecho a oír esta palabra de Dios para que tú puedas ser salvo. Si tú aceptas esta palabra, estás aceptando no a nosotros, estás aceptando a Jesús. Si tú rechazas esta palabra, no nos estás rechazando a nosotros, estás rechazando a Jesús, es al Señor. Gloria Porque a Dios. muchas veces el mundo es, el enemigo es astuto y dice, no te juntes con esa gente. No, es que no somos nosotros, no. Si no te estamos diciendo que te juntes con nosotros, te estamos diciendo que te juntes con Jesús el Señor. Amén. Es a Él al que tú Aleluya. necesitas. Es a Él al que nosotros presentamos, es a Él al que nosotros anunciamos, porque tú necesitas de Él. Gloria a Dios. Necesitas Amén. de Él para ser salvo. No de un Jesús suplantado, no de algo que no es Jesús, aunque la gente le llama Jesús, sino del verdadero Jesús de la Biblia, de Yahvé salvando, el único Dios salvando, tu Padre que te salva, que te ama Gloria a Dios. y que te Amén. quiere recibir con los brazos de amor. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, Denis, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el Den tiempo. una Muy oración y rápido. despídanos en el nombre de Amén, Jesús. Dios amén. los bendiga, hermanos. Se despide su pastor y amigo Pablo Amén. Cepeda. Amén. Les saludamos desde Des Moines, Iowa, Betel, una iglesia que exalta el nombre de Jesús, Amén. una amén, iglesia amén, que amén. cree en el nombre sobre todo nombre. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a orar, amén, ahí donde usted está, donde usted se encuentre, hacer lo que sea que esté haciendo, tome un momento para orar con nosotros, amén. Y somos libres en oración, decimos, amantísimo Dios, Padre de la gloria, Señor Jesús, estamos delante de su presencia, Señor, con un pueblo reunido ahí a través de cámaras, Señor. Su palabra ha sido expuesta, Señor. Tome el control de las mentes, de los corazones, Señor Jesús, que van a escuchar esta transmisión, Señor, aunque después del en vivo ya se haya terminado, Señor. Tome el control de esas mentes, Señor. Tome el control de las familias, Jesús. Oh poderoso Dios, tome el control de toda situación en la familia, Señor, sea lo que sea, llámese como se llame, alguna enfermedad en el nombre del Señor Jesús es sanada, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos tener salvación, solamente en tu nombre, Jesús. Reciba la gloria, Jesús, reciba la honra, mi Señor. Todo lo que se hace en este programa, Señor, de hechos o de palabras, es para exaltarte a ti, mi Rey, mi Dios divino, mi Señor Jesucristo, porque tuya es la gloria, Señor, y tuya es la honra, Padre. Bendiga a mi pastor, Señor, que hoy, esta tarde, noche, estuvo en Radio Betel. Que sea usted, Señor, guiándolo con sabiduría, Señor, para que Él nos siga guiando como lo hace hasta estos momentos. Señor Jesús, bendiga al hermano Julio César, Señor. Dele mucha sabiduría, Señor. Llévelo de gloria en gloria y victoria en victoria, para la gloria de su nombre, Señor, porque Él es un hombre forzado en ti, Señor. Bendiga a toda su familia ahí en Colombia, Señor. A todas las personas que van a ver y a disfrutar de este programa, Señor. Que tu Santo Espíritu les cobije y les llene de amor, Señor. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y Gloria a amén. Dios. Amén, Gloria a hermano. Dios. Dios los bendiga. Bendiga. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amén.